Entonces, por favor, realícenlo. Y para mientras, pues vamos a hacer la conexión con la doctora de Blanco, que nos va a impartir el primer tema del día de hoy. Doctora, entonces, por favor, ¿puede compartir su pantalla? Hola, buenos días. Buenos días, doctora. Buenos días, doctora. Buenos días. Voy a compartir mi pantalla, Boris. Listo. Solo disculpen una interrupción. No sé si van a grabar esta clase también para los que no están. Y gracias. Ya se me estaba olvidando, gracias. Y que como creí que la anterior la estaba grabando, entonces, perdón. Sí, gracias. Listo, entonces, ahora sí ya estamos en grabación. Bueno, voy a compartir mi pantalla. ¿Se logra ver, Boris? Sí, doctora, ¿se ven? Ok. Bueno, el día de hoy, buenos días, jóvenes. Lástima que no podemos vernos. Yo no me voy a acostumbrar a esta forma de dar clases. Espero que pronto nos podamos ver. Son dos temas cortitos. Uno es nomenclatura cavitaria y otro componentes cavitarios. Esto es como la forma como vamos a comunicarnos profesionalmente dentro de la odontología. Tenemos que conocer la nomenclatura cavitaria. Libro base no tenemos. Esto es de hace muchos años la forma que lo manejamos, es de diferentes libros. Aquí, pues, para que tengan una idea, somos bastantes en el departamento de operatoria. Poco a poco nos van a ir conociendo ya cuando estemos en el laboratorio. Somos bastantes profesores, estamos en tercero y en cuarto, en laboratorios, en clínica, así que poco a poco nos van a ir ubicando a cada uno. Para comenzar, pues ya sabemos que ustedes ya recibieron lo que es anatomía en segundo año, ya tienen en operatoria vemos lo que es la corona clínica del diente, ya ustedes saben de cuántas caras y cuántos bordes tiene cada pieza, entonces en base a eso pues ya podemos manejar lo que es la nomenclatura, ¿sí? La nomenclatura nos sirve para, esa nos la dio el doctor Jim Bardiman Black, considerado el padre de la odontología moderna. Hizo una clasificación de las cavidades y de las lesiones dentarias para poder ubicarlas y poder dar tratamiento a cada una de ellas, depende del lugar, así va a ser el tratamiento que le demos, el material que vayamos a utilizar. En nomenclatura, lo primero que vamos a ver es la clase 1, que está ubicada en fosas y fisuras. Son caries ubicadas en fosas y fisuras, en las cuales tenemos las caras oclusales de molares y premolares, caras linguales de incisivos y caninos, tercio medio de caras bucales y linguales. Eso ya ustedes, conociendo lo que es anatomía dental, ya son cosas que solo con decirlas uno ubica la cara de la que está hablando, ¿verdad? Solo para tener una idea, estas son las cavidades o preparaciones que nosotros vamos a realizar de acuerdo donde encontremos la lesión de caries, ¿sí? Aquí tenemos lo que sería clase 1 oclusal en una molar, en una premolar, una clase 1 en un incisivo y una clase 1 bucal si la encontramos en el área bucal de las piezas. Las lesiones las vamos a ubicar de acuerdo a las superficies que abarca la lesión. Una clase 1 simple
porque la vamos a encontrar solamente o en oclusal, o en bucal, o en lingual. Y aquí damos un ejemplo, aquí de pues ya una preparación, pero es desde la lesión que uno va a ubicar dónde está la caries, ¿sí? Esta sería una clase 1 oclusal. Aquí tenemos dos lesiones en esa molar, una clase 1 oclusal y una clase 1 bucal. Así nos puede llegar un paciente, pero como nosotros tenemos a la hora de ubicar las lesiones y tenemos que ubicar las lesiones y dar el plan de tratamiento, entonces aquí podemos ver que ya puede existir caries en lo que es la cara completa de bucal, entonces ya nos cambiaría esa preparación. Y para eso existe la caries según las superficies, también se va a extender de oclusal, también se puede extender hacia bucal o lingual. Y entonces le vamos a llamar una clase 1 compleja si se extiende hacia bucal o lingual. Puede ser solo oclusal bucal, solo oclusal lingual, oclusal bucal y lingual, ¿sí? Eso se le llama una clase 1 simple compleja, ¿sí? Y ahí tenemos el ejemplo de esa molar superior, que normalmente va a abarcar todo el surco, y entonces vamos a hacer ese tipo de preparación, ¿sí? Aquí solo estamos ubicando la caries de superficies de fosas y fisuras, las vamos a encontrar en cualquier pieza. Después está caries de superficie lisa. Ahí ubicamos lo que es la clase 2. Aquí ya vamos haciendo una diferenciación, ¿verdad? Caries de superficie, caries de fosas y fisuras en cualquier pieza, en cualquier cara. Caries de superficie lisa, ya solo las vamos a ubicar premolares y molares, porque vamos a ocupar las caras proximales de molares y premolares. Va a ser simple cuando ocupe la cara oclusal y solamente una cara proximal, ya sea OM o D. Eso va a ser una clase 2 simple. Una clase 2 simple compleja. Una clase 2 simple compleja va a ser cuando el compleja, se recuerdan que habíamos dicho cuando se extiende hacia bucal o lingual. Entonces, una clase 2 simple compleja, pues ya va a abarcar una cara oclusal, una proximal como la mesial y una lingual. Y aquí están las diferentes formas que vamos a encontrar: distal, oclusal, lingual, o ambas, mesial, oclusal, lingual y bucal, ¿sí? Todas esas preparaciones, todas esas lesiones podemos encontrar en una pieza, ¿sí? Como siempre seguimos en caries de superficies lisas, vamos a encontrar una clase 2 compuesta. Esa va a ser cuando abarca la cara oclusal y las dos proximales, ¿sí? Mesial y distal. Y también existe la compuesta compleja, pues compuesta es la cara mesial y distal, y compleja si se va a extender hacia bucal y lingual. Como podemos ver el ejemplo ahí de la amalgama, ya más caras no podemos encontrar en esa, ya no podemos hacer más cavidades en esa preparación, ¿verdad? Esa es la máxima, pero pues existen y se dan ese tipo de lesiones y tenemos que ubicarlas, ¿sí? Siempre caries de superficie lisa, solo que ahora vamos a hablar solo de canino a canino. Vamos a ubicar la clase 3. Si encontramos lesiones en superficies proximales de canino a canino, les vamos a dar la clasificación de clase 3.
caras proximales de incisivos y caninos sin tomar borde incisal. ¿Sí? Ahí te podemos ver el ejemplo. Va a ser simple cuando solamente va a estar ubicada en la cara mesial o distal. También va a ser compleja muchas veces cuando hay extensión hacia lingual o bucal. Puede haber extensión por la misma caries que se extienda, o a veces debe extenderse por lingual por acceso de conveniencia. Tal vez la caries está solo en proximal, pero se necesita entrar por romper otra pared para poder llegar hasta donde está la caries solo en proximal, y se prefiere hacer el acceso de conveniencia por lingual. Entonces ahí se puede convertir en compleja y extenderse. Como en la anterior, si fuera el acceso directo, que no va a haber a tocar ninguna otra superficie, a veces puede ser simple si tenemos una facilidad de acceso hacia la lesión, y otras por la misma caries o por facilidad de acceso. ¿Sí? Esa sería una clase 3 compleja, ya sea por la misma caries, aquí por la misma caries pudo haber sido que se extiende hacia bucal y lingual. ¿Sí? Espero no ir muy rápido, me dicen o me detienen si creen que voy muy rápido. Esto va a ser algo que lo vamos a estar viendo todos los días en el laboratorio, y ahorita tal vez lo sienten como mucha información todo lo que vayamos a dar en estas primeras clases, pero eso es como lo vamos a ver a diario en el laboratorio. Caries de superficies lisas siempre, solo que ahora le damos la clasificación de clase 4. Son caras proximales de incisivos y caninos, pero aquí vamos a tomar el ángulo incisal. Entonces, siempre de canino a canino, una lesión que incluye el ángulo incisal va a ser clase 4. Y también nos interesa este tipo de las nomenclaturas, porque para requisitos de la carrera hay determinados requisitos, clases 2, clases 3, clases 4, ¿sí? Esa sería simples, porque va a abarcar una cara proximal y un borde incisal, ya sea el mesial o el distal, pero solo un borde, ¿sí? De eso estamos hablando. Clases 3 y clases 4 solo las vamos a ubicar de canino a canino, ¿sí? Clase 5, existe esta clasificación también, es caries de superficie lisa. Esa la vamos a encontrar tercio cervical, bucal, lingual, en todas las piezas. Ahí en todas las piezas ustedes ya se ubican tercio cervical. Puede ser por caries o por daños físicos a fracciones, que existe este tipo de lesión en el tercio cervical. Entonces las ubicamos como clase 5. En clase 5 tenemos diferentes ubicaciones. Podemos ubicarla solo en esmalte e inicio de cemento, o solamente a nivel coronal. Eso siempre de donde las ubiquemos va a ser una clase 5, pero depende de dónde esté ubicada. Solo esmalte, cemento o solo cemento a nivel coronal, ya va a depender el material que utilicemos para la restauración, pero lo importante es ubicar la lesión para definir su clasificación, y así va a ser el material de restauración, que eso no lo estamos viendo ahorita. Ahorita es solo que ustedes ubiquen los puntos de localización de la caries,
¿sí? Entonces, en cualquiera de estos siempre va a ser una clase 5. El doctor Blanc hizo esta clasificación de 5, pero aquí está otra clasificación. Son ejemplos de lesiones en clase 5. Y existe otra caries de superficie lisa que fue agregada después por el doctor Davis, que es clase 6. Cuando ya se trabaja y se ven las lesiones, después se dieron cuenta que habían lesiones en el borde incisal de piezas anteriores y vértice de cúspide en piezas posteriores. Esto sería una clase 6 cuando abarca. Aquí tenemos una clase 4 y una clase 6. La clase 4 es solo la que está abarcando una cara proximal y un borde incisal, y en la otra pieza se fue todo el borde incisal. Ese borde incisal ya se le agregó una clasificación que sería clase 6. A veces se da por traumatismo, las clases 6, o facetas de desgaste. En el adulto mayor puede haber facetas de desgaste y bajar todo el borde incisal en una pieza. Eso sería una clase 6. En las piezas, en cualquier pieza puede desgastarse en anteriores el borde incisal, en piezas posteriores o desde canino los vértices de las cúspides. Cuando hay desgaste en vértices de cúspide y se corrigiera la mordida y necesita corregirse esos vértices, porque muchas veces es igual por trauma, ¿verdad? Los que rechinan mucho las piezas tienen trauma oclusal, hacen ese tipo de desgaste. Para reponer, pues hay que localizar esas que serían clase 6, pero eso más adelante verán la forma de restaurarlas, ¿sí? Aquí tenemos otro ejemplo de una clase 4 y una clase 6, ¿sí? Y eso es lo que vamos a ver en operatoria dental, la restauración con amalgamas o resinas compuestas o con diferentes materiales. Vamos a verlo en operatoria. Lo importante ahorita es aprender a ubicar las lesiones y conforme avancen las clases vamos a ir viendo cómo se repone, ¿sí? Ahí me dicen si hay alguna duda. Eso sería nomenclatura, la nomenclatura cavitaria. También tenemos los componentes cavitarios, ¿sí? ¿Vamos bien, Boris? Bonito, doctora. Bien. Sí, ok. Bueno. Ay. Aquí me fui al final. Bueno, algo que también debemos ver, igual esos son componentes cavitarios. Esto, el doctor Boris tiene un par de documentos que son pequeñitos, donde están todos estos dos temas, ¿sí? Eso, como les digo, hoy tal vez solo sienten que es mucha información, pero lo vamos a ir viendo poco a poco en los laboratorios. Otro aspectos importantes saber dentro de lo que trabajamos en el laboratorio son los componentes cavitarios. Cuando llega una pieza cariada, pues nosotros debemos eliminar la caries, y a la hora de hacer una penetración en una cavidad, vamos a ver diferentes aspectos para eliminar esa caries. Vamos a darle a esa cavidad amorfa que nos llega por la lesión de caries, debemos determinarle una profundidad.
¿Qué es la profundidad? Es la penetración mínima a la que debe llegar el operador para que el material restaurativo tenga el espesor adecuado, ¿sí? Entonces, en cada preparación vamos a definir una profundidad adecuada dependiendo la pieza que estemos trabajando. Aquí no vamos a hablar de piezas en sí, sino que de los componentes nada más. Dependiendo si es pieza anterior o pieza posterior, así va a ser la profundidad que determinemos. Cuando hacemos una profundidad en una pieza, en una molar, por ejemplo, vamos a tener dos diferentes profundidades, porque acuérdense ustedes que ya vieron anatomía dental, pues tenemos que proteger lo que es el órgano pulpar. Entonces, en una molar vamos a hacer una profundidad por oclusal y una profundidad por proximal, porque vamos a estar pasando por un lado de la cavidad del órgano pulpar, siempre protegiéndolo. Entonces, ahí formamos un escalón a la hora que profundizamos en una pieza. En una clase 2 es donde podemos encontrar todos los componentes que vamos a localizar en una pieza. Esa va a ser nuestra referente, que ahí es donde encontramos los mayores componentes cavitarios, ¿sí? Estas son las cavidades que ustedes van a aprender a hacer en el laboratorio y por eso van a ir aprendiendo a localizar los componentes. Eso sería dos diferentes alturas, ¿verdad? Pero, ¿qué es un escalón? Es la diferencia de altura que existe entre dos paredes paralelas de una preparación. Pueden hacer un escalón en una molar o puede haber escalón en piezas anteriores también. Vamos a darle una longitud a esa preparación. ¿Qué es la longitud? Es la distancia en sentido mesiodistal de algunas preparaciones y cérvico-incisal en otras. Eso va a ser dependiendo qué pieza estén trabajando, ¿sí? De mesial a distal, en una clase 1, como vemos ahí, es una longitud. Y vamos a darle una amplitud. Eso es dependiendo también qué pieza estemos trabajando. La amplitud la medimos de bucal a lingual. Hablando de una oclusal, es la distancia que existe en sentido bucolingual de algunas preparaciones. Por ejemplo, la que tenemos ahí es una clase 1 de bucal a lingual y nuestros puntos de referencia para medir la amplitud va a ser las vertientes de cúspide, que los vemos ahí marcados con puntos negros. Es de cúspide a cúspide. Por supuesto, no lo medimos con regla. Tal vez al principio pidiéramos una regla, pero es visualmente que uno ubica las vertientes y la amplitud de esas, de las cúspides, y esa va a ser nuestra amplitud cavitaria, de la cual nosotros vamos a decir la amplitud de esta pieza puede ser de 1/4 de distancia intercuspidia, 1/5 de distancia intercuspidia, 1/3 de esa distancia intercuspidia, ¿ya? La amplitud es distancia intercuspidia. ¿Sí? Y cuando ya hemos hecho penetración, amplitud, longitud de las preparaciones, ahí vamos a encontrar nuestros componentes cavitarios. Vamos a formar paredes, ángulos y biseles a la hora de estar haciendo una preparación cavitaria. Y entonces cuando hacemos el escalón que habíamos hablado, las diferentes alturas, vamos a ubicar la pared gingival o cervical. ¿Qué es la pared gingival o cervical? Es perpendicular al eje longitudinal de la pieza y pasa próximo o paralelo al borde libre de la encía. Entonces, no sé cómo la puedo señalar aquí, Boris. Aquí, ¿ven el cursor?
Sí, o también puede colocarlo aquí abajito, tiene como unas plumas abajito en el lado izquierdo. Y Tal vez abajito no como en tengo. transparencia, a la par de la lupa, cabal va a haber como lapicito, ahí lo podría Ya, también activar. ya, Entonces ahí ya lo puede, lo que usted quiera. ya. No me aparecía, tenía que... Ah, el láser también, ¿verdad? Aquí, ¿sí se logra ver? Nítido, todo Con nítido. el láser. ¿Sí? Ok. Pared, pared pulpar, le vamos a llamar. Dice plano perpendicular u oblicuo al eje longitudinal de la pieza. Y en el documento dice, o techo de la cámara pulpar. La pared pulpar va a ser esta, que estamos entrando por cervical y estamos llegando al techo de lo que es la cámara pulpar. ¿Sí? Aquí. Es plano perpendicular, va a ser en una molar, que nos va a quedar el plano perpendicular. En una pieza anterior, nuestra pared pulpar nos va a quedar oblicuo, ¿sí? Pero aquí, este sería nuestra pared pulpar. Y es que necesitamos ubicar los componentes cavitarios porque cuando un profesor en el laboratorio, en la pared pulpar le va a decir profundice, alice, defina lo que es la pared pulpar, ¿sí? No necesita estarle señalizando, sino que simplemente se ve la pieza y uno va a ubicar el componente, ¿sí? Este sería la pared pulpar. Pared pulpar. Pared axial, dice, cuando se encuentra paralela al eje longitudinal. Ustedes se ubican el eje longitudinal de la pieza y es paralela al eje longitudinal de la pieza. Entonces, paredes axiales van a ser estas que están aquí en las cajas, todas las que van hacia siguiendo el eje longitudinal de la pieza, ¿sí? Esta de aquí también va a ser pared axial. Y entonces cuando encontramos paredes o a la hora de formar paredes, se nos van a formar los ángulos a la hora de ver la unión de las paredes, se van a formar los ángulos. Los ángulos están formados por la intersección de paredes y se designan combinando el nombre de las paredes que lo constituyen. Por ejemplo, hay ángulos diedros que está formado por la intersección de dos paredes. Esta es una pared, por ejemplo, y a esta le vamos a... Esta es la pared axial y esta es la pared pulpar. Entonces, aquí va a formar un ángulo que le vamos a dar un nombre. ¿Sí? Y la unión de los ángulos se les da el nombre de las paredes que lo forman. Por ejemplo, esta es una pared axial y esta es la pared pulpar. Entonces vamos a definir este ángulo que está aquí como ángulo axio-pulpar. ¿Sí? Podemos tener este otro ángulo diedro que está aquí, que está formado por la pared bucal y la pared cervical, y entonces es el ángulo bucocervical, ¿sí? Eso es, como les digo, con la práctica hay que ir viendo porque entonces le dicen defina, extienda, alice lo que es dicho ángulo, ¿sí? Hay ángulos triedros formados es el punto vértice formado por la intersección de tres paredes, por ejemplo, este que está por la pared lingual, axial y cervical. Si quisiéramos determinar ese ángulo, pues también le podemos
dar nombre, ¿sí? ¿Cuál es el ángulo incisal? Es el ángulo diedro formado por las paredes labial y lingual en cavidades proximales de las piezas anteriores. Esta es una vista lateral de una pieza anterior y el ángulo es este. Está formado por bucal y lingual, ¿sí? Ese es el ángulo incisal y ese es el único que tiene nombre exacto en piezas anteriores, ¿sí? Ahorita pues no se les van a quedar todos, van a tener que estar revisando y viendo las piezas. Hablando de los ángulos, hay ángulo entrante y ángulo saliente, ¿sí? Entonces, el ángulo es el ángulo diedro formado por la intersección de la pared pulpar con las salientes. O sea, aquí este sería un saliente, todo lo que es el contorno de nuestra preparación, ¿sí? Este sale y este que está aquí sería un ángulo entrante. Hay un componente que le llamamos ángulo cabo superficial y está formado por la intersección de las paredes de la cavidad con la superficie de la pieza, que es todo nuestro contorno en una preparación. Todo el contorno que nosotros tenemos en una preparación se va a llamar ángulo cabo superficial. Eso igual les pueden decir alice, defina, bisele, algo. Hay que a veces algunas preparaciones hacerle a lo que es el ángulo cabo superficial. En esta clase 1 sería todo el contorno que vemos aquí. Ese es el ángulo cabo superficial de esa preparación. Le van a decir alícelo, defínalo, bisele, el ángulo cabo superficial, ¿sí? Por eso es que tienen que ir aprendiendo los componentes, pero eso va a ser ya nuestro diario vivir. Doctora, Vamos a encontrar, sí. ¿Podría regresar a la de incisal, por favor? ¿Cuál? ¿Cuál? A la presentación de ángulo incisal, donde estaba lo que era. Ah. Va atrasado en la copia usted. ¿Esta? Sí, ¿Este? doctora, sí. Sí, gracias. Ok. Este en el documentito que Sí, ya les otra vez va a mandar en- va a compartir la grabación, ¿verdad? Entonces, para que, digamos, si no logran copiar, ahí van a poder revisarlo. Y todo esto está en el documento que se les va a dar, ¿ya? Ese es el ángulo incisal. Está aquí ubicado. Ángulos entrantes y salientes. Ángulo cabo superficial, que es el que decíamos, es el que es todo el contorno de una preparación cavitaria. El istmo de una preparación, dice, ¿qué es un istmo? Es la porción más angosta que une dos paredes amplias en una preparación. ¿Qué sería aquí? Este sería nuestro istmo. Aquí y aquí, ¿sí? Este sería lo que es el istmo, y el istmo nos va a determinar lo que es la amplitud. ¿Se recuerdan ustedes que les decía que la amplitud está determinada por de cúspide a cúspide? ¿Sí? Aquí está y aquí. Y entonces nuestro istmo va a ser lo mismo que la amplitud, de decir el istmo o amplitud de una preparación es 1/3 de la distancia intercuspidia o 1/4, entonces uno imaginariamente ve de cúspide a cúspide, y si uno dice 1/3, va a dividir en 3
y 1/3 de esa preparación, de esa amplitud va a ser nuestra amplitud de la preparación, ¿sí? O sea, Entonces, perdón, más adelante, ajá, es una pregunta. sí, diga. O sea que en esa imagen se podrían ver 2 istmos. Aquí, en este Ajá, sí, porque ese sería es uno. aquí es la molar, aquí hay uno y aquí hay otro, pero con uno que se determine la amplitud ya se sigue en todo lo demás. Ah, No ok. es que el mesial o el distal, no, con uno que determine de la distancia intercuspidea, ¿verdad? Con este, que les van a decir, miren, es 1/5, 1/4 en cavidades conservadoras, es 1/5, 1/4 la distancia intercuspidea, y hay otras que es 1/3 de la distancia intercuspidea, y ya se ve un poquito más amplio, ¿sí? Existe otro componente que se llama cola de Milano. Es la prolongación de una caja proximal que se realiza con fines de retención en una clase 1. Por ejemplo, aquí está el lead y nuestra cola de Milano va a hacer esto. Esto que a veces se extiende en la foseta triangular es donde hacemos una cola de Milano con fines de retención. Entonces, dependiendo de la cavidad, le van a decir, esa cavidad lleva cola de Milano, esa cavidad no lleva cola de Milano. ¿Y qué es la cola de Milano? Alguien se inventó el nombre después de ver cómo quedaba una cavidad por ver las aves de Milano, ¿ya? Y se imaginó esta forma y que le da retención al material, ¿sí? Entonces, un doctor se imaginó después de ver eso, pues se imaginaba lo que era el contorno de las aves de Milán, y entonces, por eso le puso a esta extensión cola de Milán. Entonces, más adelante van a aprender ustedes si lleva o no lleva, si se hace o no se hace cola de Milano en determinada preparación. ¿Sí? Ahorita es solo que ubiquen los componentes, pero en cada cavidad se lo van a mencionar. Y otro componente muy importante es un puente dentinario. ¿Qué es el puente dentinario? Es el espesor de la dentina sana, que está situada entre la parte más profunda de la cavidad, que sería esta, y la parte más próxima del órgano pulpar. Hasta aquí nos llega la cavidad, aquí empieza el órgano pulpar. El puente dentinario, eso lo determinamos desde que estamos haciendo el diagnóstico. Yo creo que ustedes ya lo han de haber visto en radiografías, en diagnóstico. Desde que uno está haciendo el diagnóstico, va a ver dónde va la caries y dónde está nuestro punto máximo del órgano pulpar. Y ese tejido debemos ver cuánto nos queda de ese tejido después de que hemos eliminado la caries, o cuando vemos una radiografía con caries, vemos hasta dónde termina la caries y dónde empieza el órgano pulpar. Dependiendo de cuánto puente dentinario tengamos sano, ¿verdad? Tejido sano que tengamos de puente dentinario, así va a ser la preparación que vamos a hacer y la protección que le vamos a dar a ese órgano pulpar. Si queda muy retirado, pues tal vez no va a haber ninguna necesidad de proteger el órgano. Mientras más cercano vamos al órgano pulpar, pues vamos a ver lo que son las bases y subbases que colocamos en una cavidad, que va a ser una clase solo de bases y subbases para proteger nuestro órgano pulpar de los materiales que vayamos a colocar en una pieza, ¿sí?
Y pues no sé si fui muy rápido, creo que ahí vamos terminando ya solo con lo que son biseles. Cuando encontramos, se recuerdan que decíamos que a la hora de unir paredes nos encontrábamos ángulos salientes y entrantes. Cuando hay ángulos salientes, por ejemplo, este se los mencioné, la pared axial con la pared pulpar, entonces muchas veces tenemos que hacerle un corte longitudinal para protección de la pieza, de esfuerzos en ese ángulo muy agudo, puede lastimarse la pieza y fracturarse el material de obturación que pongamos. Entonces, debemos hacer biseles. ¿Qué es un bisel? Es un corte transversal en la unión de en la unión de dos paredes. El que nos interesa para amalgamas ahorita, para tercer año, sería el ángulo axiopulpar, que va a ser este, de la unión de axial con pulpar, ángulo axiopulpar, y en la pared cervical encontramos el ángulo cervical. En amalgamas, estos son los dos ángulos que necesitamos ubicar, o en resinas ubicamos el ángulo cabo superficial para ver qué tratamiento vamos a hacerle. Más adelante igual se les define, lleva bisel, no lleva bisel, qué tipo de bisel, los vamos a ver más adelante. Incluso en prótesis fija es donde ven mucho esto de lo que son biseles. Yo ahorita pues solo me limito a mencionarles estos dos que son muy importantes para operatoria, para ahorita en tercer año, ¿sí? Y ahí estaría lo que yo tengo que darles. No sé si hay alguna duda. Doctora, buenos días. ¿Será que podría repetir el nombre de los ángulos que dijo ahorita de último, por favor? Estos... Ay. Vamos a ver. Ese está formado por la pared axial y pared pulpar, es axiopulpar, ángulo axiopulpar. Y la pared cervical, entonces este va a ser el ángulo cervical, que son los que más vamos a utilizar, ¿sí? Gracias, doctora. Bueno, no sé si hay alguna duda. Si no, esto, pues no se preocupen, esto va a ser nuestro pan diario. Cada laboratorio vamos a ver ángulos, biseles, paredes, y en cada preparación que les vayan a ir dando, les van a ir hablando de paredes, biseles, cómo se hace, con qué se hace. Entonces, hoy era solo como para que tengan una idea, ¿sí? Y que pues hay que darles una leidita, pero se les va a aclarar más en cada laboratorio que vayamos haciendo, ¿sí? Ahí estamos, Boris. Si no hay más dudas. Nítido. Entonces vamos bueno, voy a detener la grabación para que me cree un archivo independiente y ahorita vamos a comenzar ya con la doctora. Ok. Bueno, mucho gusto, jóvenes, y nos seguiremos viendo por ahí en el laboratorio. Vamos a ver dónde quedó. Bueno, entonces ahora sí, vamos a... La doctora de Quiñones nos va a compartir su pantalla. Muy bien, Boris, ahorita.
¿Miran ahí? Sí, doctora, se ve. Muy bien. ¿Va a grabar o no va a grabar? Ahorita estamos comenzando a grabar. Ahorita. Bueno, mucho gusto. Mi nombre es Elena María Vázquez de Quiñones. Antes de comenzar, yo sé que ya están cansaditos, entonces me van a hacer el favor, nos vamos a parar. Miren que yo me voy a parar. Y me van a hacer el favor de hacer una inclinación hacia adelante y luego una inclinación hacia atrás. A mover su cintura y a mover sus brazos. De verdad que, como decía la doctora de Blanco, para nosotros que ya somos de la vieja guardia es un poco difícil no estar acostumbrados a verles sus caras porque yo lo único que veo ahorita es mi pantalla. Pero espero que los conocimientos que les vaya a transmitir por lo menos sean de utilidad para ustedes. El tema es posiciones de trabajo, pero ustedes dirán, ¿y por qué tiene equipo básico en odontología operatoria? Simple y sencillamente porque si yo voy a trabajar en un paciente, necesito conocer cuál es el equipo básico que necesito para poder hacer y realizar esas cavidades. En operatoria dental, o sea, en odontología en sí, lo que nos llama la atención es devolverle la salud a las piezas dentales. Entonces, ya ustedes en área básica tienen suficiente conocimiento de lo que es la caries. Ahí no me voy a detener. Pero ¿qué es lo que hacemos en operatoria o les enseñamos durante todo este año? Es a construir cavidades que nos permitan eliminar ese tejido cariado para luego poder, cavidades como estas, para luego poder obturarlas con material de impresión, de obturación que van a empezar realizando amalgamas dentales. Todos los laboratorios que el doctor Boris López nos dijo que van a hacer durante todo este año es para aprender a hacer esto. O sea, todos los conocimientos de anatomía ustedes ya los traen y el material que vayamos a utilizar de obturación, que primero va a ser amalgama dental y luego va a ser resina, tenemos que devolverle a las piezas esa anatomía porque al hacer las cavidades o construir las cavidades, la anatomía se nos pierde. También vamos a ver que nuestras piezas de plástico, porque ahí vamos a empezar, no tienen esmalte, dentina y pulpa. Pero cuando realizamos cavidades en piezas naturales, algunas veces esta caries se expande. Entonces tenemos que usar, como nos dijo la doctora de Blanco, una subbase o una base para proteger el órgano pulpar. Todo eso lo van a ir viendo clase con clase. Entonces, para eso tenemos teoría de operatoria dental. Normalmente se les da una clase teórica que ahora es virtual y luego que ya tienen el conocimiento, entonces pasan a la técnica de operatoria dental. ¿Para qué? Para aplicar los conocimientos que aprendieron en la teoría, y eso es en laboratorio. Momentos de lavado de mano. Tenemos que estar conscientes que estamos viviendo una época totalmente diferente a lo que era hace 2 años tan siquiera. Y entonces, por el bicho ese que nos ha estado afectando tanto, tenemos que tener la conciencia que tenemos que estarnos lavando constantemente las manos.
Pero me van a decir, doctora, pero en el laboratorio no hay saliva. Sí, no hay saliva, pero nos tenemos que ir acostumbrando que lo que vamos a hacer en el laboratorio es lo que vamos a replicar en la clínica. Y por eso es que es muy importante que antes de entrar a los laboratorios tengamos las manos limpias. De hecho, podemos lavarnos las manos en el laboratorio. ¿Y cómo vamos a ingresar al laboratorio? Tenemos que tener nuestro uniforme blanco, tenemos que tener bata de manga larga, antifluidos. Esa bata puede ser desechable o bien si mandan a hacer una, pero no es para que la manden a hacer y la usen así todo el año solo porque está en el laboratorio. Cada vez que la vayan a usar, la terminan de usar, la guardan en una bolsa plástica y la lavan en su casa, cuando no es desechable. Y la desechable, pues, su nombre lo indica, es para una sola vez, ¿verdad? Y se desecha en la basura. Luego, la careta que tienen que ponerse para protección de su cara, los que utilizan anteojos, pues anteojos, y si no, gafas sin graduación. Tienen que usar guantes de látex o nitrilo, el respirador, que de preferencia que sea KN95, el gorro y los zapatos. Tanto el gorro como la bata pueden ser desechables o pueden ser de tela, pero tiene que ser tela antifluidos. Estas son las mesas de laboratorio. Contamos con 2 laboratorios, el laboratorio número 1 y el número 2, y la distribución que se les va a hacer es dependiendo la cantidad de alumnos, así se asigna a un profesor. Eso será cuando ya estén los listados oficiales, pero normalmente las mesas tienen que ser no más allá de 6 alumnos. ¿Por qué? Porque por la misma situación que estamos viviendo, tenemos que guardar un puesto sí, un puesto no de trabajo para guardar el distanciamiento social. A cada uno se les va a asignar un puesto de trabajo. Este va a ser su puesto de trabajo en el laboratorio. ¿Por qué estas medidas? Porque esto es lo que mide el puesto de trabajo, 85 centímetros por 50. Esto con el objetivo de que ustedes manden a hacer su manta ya sea de tela o puede ser un pliego de papel desechable, porque tienen que cubrir este puesto de trabajo en cada laboratorio. Si es desechable, al terminar de trabajar, pues a la basura. Y si es de tela, pues lo tienen que mantener limpio. Este va a ser su paciente estrella. Doctora. ¿Qué manda? Doctora, disculpe una pregunta. En las medidas que usted dio, ¿se puede utilizar papel mayordomo? Lo que pasa es que el papel mayordomo, como el papel viene por cuadritos muy pequeños, no hay un papel de ese tamaño, ¿ya? Y lo que se busca es cubrir su puesto de trabajo, porque ustedes van a tener que tener su bandeja, la caja de controles, en la bandeja van a tener que tener espejo, pinza, explorador, instrumental cortante de mano. Entonces, o sea, tienen que cubrir su puesto de trabajo cada vez que llegan a trabajar. Entonces, de preferencia que sea de tela, de que puede ser una tela quirúrgica, digamos. Ajá. O en el caso de los desechables también se podría utilizar papel craft con esas medidas. Sí, papel craft sí, pero ese papel craft lo desechan cada vez que termina el laboratorio. Sí, doctora, gracias. Y bueno, la tela tiene que ser quirúrgica. De un solo color, quirúrgica, con lo que se hacen los campos quirúrgicos. ¿Sí? Ok, gracias. Bueno, entonces en este paciente estrella que se llama Fantoma, ustedes le pueden poner nombre o simple y sencillamente su paciente estrella, ¿verdad? Vamos a colocar nuestro taipodonto. En este taipodonto
esto podemos ver que es la bisagra que trae el taipodonto, se le quita este tornillo y luego, ¿para qué se le quita? Para poder ensamblarlo en ese pin que tiene nuestro paciente, perdón, para que nuestro paciente ya quede dentado. Luego, estas manijas sirven para acostar la cabeza de nuestro paciente y para poderle dar movimiento hacia la derecha o hacia la izquierda, dependiendo de dónde yo lo necesite para trabajar. A cada quien se les pidió una caja de controles. Esa caja de control tiene que traer un macho para ensamblar donde va a ser la entrada de aire. Entonces, cada puesto de trabajo va a tener esa entrada de aire y ahí es donde vamos a ensamblar. Se jala este anillo hacia atrás, como está acá en esta foto, se ensambla y luego se deja, se regresa para que quede ensamblado. Algunas veces cuando el macho no entra bien, sale aire a presión, porque aquí sale aire a mucha presión. No pasa nada si se queda trabado. Lo único que pasa es que todos se asustan. ¿Por qué? Porque es un ruido extremo el que se oye porque el aire se está saliendo, pero nadie se ha muerto por eso. Entonces, lo único que hay que hacer es volver a colocar bien, retraer este anillo y colocar bien el macho. Tengo esta caja de controles porque es la que me prestaron hace mucho tiempo para hacer la clase, pero no es que específicamente así tenga que ser. No. Lo que necesito, independientemente de la caja que hayan podido comprar, es que tenga el macho para ensamble de entrada de aire, que tenga una manguera para baja velocidad, que tenga una jeringa triple, que tenga un dispositivo de selección para alta o baja velocidad, o bien en algunas trae aquí un pincito que es cuando se levanta la manguera, es porque le da paso el aire a la manguera, pero por lo menos que yo sepa si estoy usando el alta o la baja velocidad. También que tenga un regulador de presión de aire, que esa presión la vamos a estar midiendo con el manómetro. Tiene que traer su manómetro. Y también un botón regulador de agua, aunque en laboratorio no vamos a usar agua, pero normalmente traen ese botón. El reóstato, que es el que me permite a mí moderar el paso de aire. Y bien, la manguera para alta velocidad. En el laboratorio no trabajamos con agua, pero en clínica, independientemente, no va a ser una caja mini USAC que vamos a usar o una caja de controles, pero todas las unidades traen mangueras para alta y baja velocidad. ¿Cómo sé yo cuál es para alta y cuál es para baja? En la de baja velocidad, normalmente no sale agua. En la de alta velocidad sí sale agua. Entonces, ¿qué se necesita? Se necesita un kit de piezas de mano, tanto de alta como de baja velocidad, que tenga 4 entradas para el aire. Este es el micromotor que se ensambla a presión, ¿verdad? Con el contraángulo se ensambla la cabecita acá a esta pieza y luego acá a pura presión y ya tenemos nuestro micromotor que es para trabajar baja velocidad. Luego, este tipo de pieza de mano normalmente viene en el kit y en operatoria es muy difícil que se use en boca. Se usa más que todo para cortes en laboratorio, pero fuera de boca. ¿Cuál es la diferencia entre este micromotor y este? Esta manguerita, que no todos la traen. ¿Para qué la traen?
para cuando yo quiero usar o hacer cortes con baja velocidad y utilizar refrigeración, llámese agua. Este tipo de micromotor normalmente se utilizan en cirugía porque voy a cortar, cuando se necesita cortar hueso, necesito refrigerar. En operatoria, normalmente los cortes se hacen sin refrigeración. ¿Cómo ensamblo el micromotor a la manguera de baja velocidad? Pues haciendo coincidir los agujeros en la parte de atrás del micromotor con la manguera. La colocación de la fresa al no micromotor, sino al contraángulo. ¿Cómo diferencio yo una fresa de alta velocidad a una fresa de baja velocidad? Normalmente las fresas que usamos en operatoria son iguales, las de alta y de baja en el sentido de su parte activa. La que lo diferencia es el vástago de la fresa, que trae una muesca, y esa muesca, cuando la trae, es fresa para baja velocidad, que se mete en esta parte de la cabecita del micromotor y luego se le sujeta cerrando esta llavecita. En el cuerpo del micromotor normalmente nos dice cuántas revoluciones por minuto nos va a dar la pieza. Igualmente, la pieza de mano de alta o turbina la vamos a ensamblar de igual forma que el micromotor. Actualmente, nosotros encontramos la mayor parte de piezas de mano de push button. Quiere decir que se empuja este botón y al empujar abrimos para meter la fresa. Y las fresas de alta velocidad o para turbina tienen el vástago liso. Más adelante van a recibir una clase en donde les van a explicar qué fresas se utilizan en operatoria. Pero normalmente vamos a familiarizarnos para hacer esas cavidades con fresa redonda, cono invertido y fisura cilíndrica, cuando son de baja velocidad, y de alta velocidad normalmente cono invertido, cilíndrica, y cuando pasemos al otro tipo de restauraciones que son las resinas, vamos a usar fresas periformes que son la 330, que es esta, y la 1156. ¿Cuál es la diferencia entre la fisura cilíndrica y las fresas periformes? Es que la parte activa de la fresa cilíndrica es plana y las periformes es redonda. Entre la 330 y la 1156, la parte activa es más larga, la de la 1156. Perdón. La turbina normalmente, eso lo tenemos que corroborar porque no siempre es así. En el mango viene impreso si se puede o no se puede meter al autoclave. Otra cosa que tenemos que aprender a familiarizarnos es la jeringa triple. Esta jeringa triple tiene que tener desmontable la punta para poder esterilizarla y normalmente tiene que traer un botón para aire y un botón para agua. Se le llama jeringa triple porque al apachar los dos botones nos sale spray, o sea, agua combinada con aire. Y la jeringa triple tiene que traer angulada su punta para poder accesar a las partes más distales de la boca de nuestro paciente. Entonces,
una unidad dental, vamos a ver en clínicas, esta es una foto viejita. Ahora, entre algunas unidades hay mamparas por la situación de pandemia que estamos viviendo. Pero el equipo dental puede ser así en carrito o bien que venga unida a la unidad, al sillón. Pero realmente lo que les decía, la unidad dental, que es lo que se les pide para laboratorio, es exactamente igual y debe ser a la de la clínica y debe ser ubicada en una zona de transferencia. El equipo rotatorio, o sea, el micromotor y la alta velocidad, tiene que tener mangueras flexibles que no interfieran con el área del asistente. Y debe tener movimiento independiente, tanto la unidad como el sillón dental. Y los elementos mínimos que debe tener una unidad dental debe ser la pieza de mano de alta velocidad, la manguera para la baja velocidad, jeringa triple y eyector. Por ejemplo, acá, esta es tomada en la clínica. Tenemos la jeringa triple que, si ustedes son observadores, no tiene la punta. ¿Por qué? Porque debe esterilizarse. O bien se pueden usar, hay puntas para jeringa triple desechables. En el laboratorio no es tan exigente que tengan que esterilizar la punta de la jeringa triple. ¿Por qué? Porque el paciente estrella no tiene saliva y el paciente estrella los acompaña durante todo el año. Entonces no hay contaminación cruzada entre un paciente y otro. Pero en clínica esto sí es mandatorio. No podemos usar la misma boquilla de la jeringa triple con los diferentes pacientes que vayamos a ver. Y por lo menos una manguera para alta y una para baja. ¿Cómo sé yo cuál es para cada quien? Cuando al accionar el reóstato, en una sale agua y en la otra no. Acá tenemos, así como hay muchos modelos de carros, hay modelos también de unidades dentales y de sillones. ¿Cuál voy a comprar yo para poner mi clínica? Liliana, vení, porfa. Toma. No me pasé la llamada. Perdónenme. Así como hay diferentes, les decía, diferentes modelos de carros, así hay de unidades dentales. No es que ustedes tengan que comprar su unidad dental, pero por lo menos tienen que irse familiarizando para saber qué es lo que van a ir o qué es los mínimos requisitos necesarios para poder comprarla. En operatoria dental, en las clínicas de la Facultad de Odontología de la Universidad de San Carlos, están estas unidades Natus que traen la jeringa triple, 2 mangueras para alta, una para baja y el cuerpo para la lámpara de fotocurado. ¿Qué es el especial cuidado que deben tener cuando vayan a usar estas en clínica? Es este botoncito que está en esta parte de acá, que al apacharlo, suben y bajan el bracket de la unidad. Porque si solo lo suben y bajan a pura presión, van a arruinar porque funciona con aire, o sea, es neumático. Y la lámpara de fotocurado, cada quien debe tener su lámpara de fotocurado. No sé, desconozco realmente si en la facultad este cuerpo de lámpara les puedan proveer la punta para que puedan usarla en las unidades de operatoria. Y este es el manómetro para saber cuántas libras de aire le estoy dando a la pieza de mano.
Del sillón dental, por lo menos, que tenga una superficie ergonómica articulada, o sea, que se ajuste al cuerpo del paciente para brindarle sustentación de cabeza a pies, que sea un material firme y antideslizante, y los comandos de fácil acceso cuando sea eléctrico. En posición supina, que permita ubicar las piernas debajo del respaldo. Las piernas del operador, ¿verdad? Su base en posición más baja a 35 centímetros y el respaldo, el ancho máximo en el cabezal de 20 centímetros y de 60 en su base. En clínica vamos a ver diferentes tipos de sillones. Esto es de una unidad de periodoncia, si no estoy mal, pero en operatoria tenemos las anteriores que le enseñé. Así, dependiendo la marca o el área donde estén trabajando, van a tener diferentes reóstatos, ¿sí? Este no es que sea un reóstato, sino que es la base de las unidades de operatoria para darle los comandos para subir y bajar tanto el sillón como el respaldar. Y estos reóstatos son para accionar las mangueras. Necesitamos succión. Hay algunas unidades que tienen succión de alta potencia. En operatoria solo se necesita succión normal, porque normalmente va a succionar agua y saliva, pero la succión de alta potencia la necesitan en periodoncia, en cirugía, en donde ahí ya vienen sangre, y la sangre normalmente trae, pues se coagula, y por eso se necesita una succión de alta potencia. Escupidera, algunas unidades traen escupidera. Negatoscopio a nosotros nos sirve mucho para ver las radiografías, porque antes de asignarles un tratamiento en pacientes se corrobora que no haya caries en interproximal. La lámpara dental debe tener una intensidad de 1200 watts y estar colocada a una distancia de 90 centímetros. Debe emitir haces paralelos en una franja horizontal de pequeño tamaño, intensidad, ya le dije, de 1200 bujías, baja emisión de calor y disiparlo en otra dirección. Debe ser una luz fría y sin sombra. Y el brazo articulado con amplitud de movimientos. Distancia a 90 centímetros. El silloncito donde se sienta tanto el operador como la asistente se le llama taburete dental. Debe ser de fácil desplazamiento, mínimo que tenga 5 rodos, una base sólida, amplia y bien equilibrada. Puede tener un ajuste para subir y bajar, porque no todos los operadores somos del mismo tamaño. Hay quienes son pequeños, medianos y grandes en estatura. Y el respaldar por lo menos nos debe dar comodidad y graduarse la altura también. El de la asistente, cuando se trabaja con asistente, porque en la facultad es casi siempre todos los procedimientos se hacen solos ustedes, el taburete del asistente debe ser un poco más alto que el del operador para no interferir en la procedimiento que el operador esté haciendo. Viéndolo de atrás, vemos esta manija que es la que se le ajusta la altura del asiento, y esta de acá le ajusta la altura al respaldar. Y como vemos, tiene 5 rodos. Entonces, siendo la operatoria dental una de las áreas de mayor demanda en la clínica, es importante organizar las tareas para simplificar las rutinas en el consultorio y organizar los procedimientos. La ergonomía es la disciplina que estudia científicamente el trabajo humano.
Se debe buscar racionalizar los procedimientos en el consultorio para optimizar recursos, tiempo y personal. Ustedes están empezando a formarse para tratar pacientes, pero déjenme decirles que si escogieron esta carrera es porque veían. Entonces, si van a trabajar, aunque sea un procedimiento pequeño como una extracción de pie o bien sentados, lo que tienen que hacer es tratar de evitar tomar posiciones que les vayan a lastimar su columna vertebral. Entonces, debemos conocer cuál es la postura correcta de trabajo. Si ustedes ven, así deberían estar siempre sentados, rectos, erguidos, ¿verdad? La posición de balance del operador, el dorso en posición vertical sostenido por el asiento del taburete y los muslos paralelos al piso. Los brazos pegados a su cuerpo de modo que la boca del paciente esté a nivel de los codos del operador. Y la distancia entre los ojos del operador y la boca del paciente no menos de 35 centímetros. Ahora les decía, todo ha cambiado en odontología, pero no por eso, por el bicho este, vamos a parar y no podemos seguir. Al contrario, tenemos que afrontarlo y para eso tenemos que usar un equipo de protección personal. Pero en laboratorio no hay aerosoles. Sí, no hay aerosoles, pero tienen que acostumbrarse a trabajar con el equipo de protección personal que van a trabajar en la clínica. Lo único que no se les va a pedir para laboratorio son zapatones, pero en clínica probablemente sí. Entonces, para formar un equipo de trabajo y trabajar con asistencia, formamos un equipo y vamos a hacer una imagen de un reloj imaginario para decir cuáles son las áreas que le corresponden al operador, a la asistente y el paciente que siempre va a estar en la misma posición. Entonces, las áreas de trabajo van a ser el área del operador cuando es derecho, de 8 a 12, que es el área de actividad en donde se va a desarrollar el operador. Puede movilizarse de acuerdo a lo que el procedimiento que esté haciendo en el paciente, de 8 a 12. El área del asistente va a ser de 1 a 4 cuando el operador es 10. Y se pueden utilizar en esta área de actividad primaria de la asistente, ubicar ella al alcance de su mano los instrumentos que más se vayan a utilizar. Entonces, tenemos el área del operador de 8 a 12, el área del asistente de 1 a 4, y hay zonas complementarias, como la zona de transferencia, que es donde el asistente le pasa al operador los instrumentos o lo que él le esté solicitando. Esta va a ser de 4 a 8 horas en el reloj imaginario. Y la zona estática, que es de 12 a 1, que en esta zona se pueden ubicar equipo como por ejemplo el amalgamador o materiales que son de muy poco uso y puede estar alejado del área del procedimiento. La zona de transferencia, acá, de 4 a 8, deben tomar en cuenta muy especialmente que es zona de transferencia. Ahí está, está por encima del pecho del paciente. Pero créanme, no tomen la mal hábito de tomar
el peso del paciente, porque el peso del paciente se debe respetar mucho independientemente si es hombre o mujer y no utilizarlo como mesa para ir dejando ahí los instrumentos. Fíjense que se los estoy diciendo y llegan a clínica y cometen ese error. Luego, en la zona estática que dijimos que es de 12 a 1 horas. Cuando el operador es zurdo, prácticamente lo ponemos la imagen como que estuviera en un espejo y le damos vuelta, ¿verdad? Porque el operador nos aparece acá. No sé cuántos ahora sean zurdos, pero en clínica hay algunas unidades dispuestas para cuando los operadores, o sea, ustedes son zurdos. Lo único que hacemos es, como les dije, en una imagen de espejo, le damos vuelta al reloj. Entonces, el área de operador y asistente va a cambiar. Porque el operador entra entre las 12 y las 4 para realizar todos los procedimientos que pueda realizar en el paciente. Y el asistente cambia de 8 a 11 horas. Prácticamente la zona de transferencia se queda igual entre 4 y 8 horas. Y cuando no tenemos asistente, normalmente se ocupa la posición de 12 horas. Entre 12, bueno, depende, ¿verdad? Si es zurdo o derecho el operador. Pero sí se puede trabajar muy bien a esa. Incluso se le puede, aquí está el operador sosteniendo el eyector y es un poco difícil, pero se le puede pedir al paciente que sostenga el eyector, ¿verdad? Para el operador poder disponer de sus 2 manos. Cuando se trabaja sin asistente, normalmente no solo las 12 horas ocupamos, sino que podemos venirnos, dependiendo si somos zurdos o derechos, a los rangos que ya hablamos anteriormente. ¿Tienen alguna pregunta? ¿O todos se me cansaron y se me durmieron ya porque no los puedo ver? No, doctora. No, doctora. ¿Entendieron bien lo que el día de hoy les expliqué? Sí, doctora, gracias. Bueno, esto de las posiciones de trabajo que les digo yo que cuiden su columna vertebral, les voy a pasar unas fotos, no para que vean quién es el que está en la foto, porque hace mucho tiempo se tomaron, pero para que vean los errores comunes. Vean cómo tiene hecha una curva su columna, ¿sí? Eso no debe hacerse. Miren acá también, ¿sí? Volvemos a tener el mismo error. Cuando estamos trabajando en el segmento superior, para eso es el espejo dental, para evitar hacer esta curva en nuestra columna. Y de verdad, ahorita que van a entrar al laboratorio, acostúmbrense a trabajar erguidos, porque después al cuerpo el cuerpo les pasa la factura de las malas posiciones. Miren esto. O sea, tiene el espejo, pero está viendo con visión directa. Eso es un error muy, muy común que cometen no solo en clínica, sino en laboratorio. Bueno, entonces, muchas gracias por su atención. Hasta aquí creo yo, llego yo. Doctora. ¿Qué manda? Buenas tardes, una pregunta. Entonces, en la última foto que usted nos mostró, tendría que estar la persona en las 12 horas, por ejemplo. En las 12 horas, pero mire, no importa la posición en el reloj imaginario. Lo que importa es mantener la postura de sus hombros
erguidos para que su columna no esté curva. O sea, normalmente hacemos esto, miren, en lugar de usar el espejo para ver en visión indirecta, cuando estamos trabajando maxilar superior. Entonces, se curvan y casi se van encima del paciente, pero su columna vertebral es la que sufre. Entonces, no es tanto, digamos, bueno, yo tengo que adoptar tal o cual hora del reloj. No, lo más importante es que ustedes mantengan sus hombros erguidos y que mantenga su columna vertebral recta, lo más erguida posible. Bueno, está bien, doctora, gracias. ¿Alguien más? ¿Me entendieron o se quedaron dormidos o recuerdo de Parranda? Perdón. Le devuelvo la clase, Boris, muchas gracias. Bueno, excelente, doctora, gracias. Bueno, entonces voy a finalizar la grabación y pues les estaré compartiendo el enlace, ¿verdad? Para que la puedan revisar. Si no tienen pues ninguna duda, pues vamos a detener ahorita la grabación. Y recuérdense que tenemos el canal de WhatsApp, ¿verdad? Y cualquier duda, pues la estaré contestando. Y por ahí voy a compartir ese enlace. Doctor, disculpe. ¿Qué manda? También dijo que nos iba a enviar así como un documento, ¿no? Sí, les voy a compartir varias cosas, ¿verdad? Bueno, el listado de útiles, digamos, o de materiales y equipo que necesitan adquirir para los laboratorios. Los enlaces de la grabación y los documentos que, digamos, en este caso la doctora de Blanco y la doctora de Quiñones nos proporcionarán y de los cuales saldrán las preguntas para el examen, ¿verdad? Gracias, doctor. Nítido. Bueno, entonces, feliz tarde y entonces ahí nos estamos comunicando. Gracias, doctor. Feliz tarde. Gracias, doctor. Feliz tarde. Gracias, Boris. Gracias, doctor. Gracias, doctor. No, doctor.